De cómo me quedé sin familia y sin barrio. Esta noche nos reunimos nuevamente en el Calmecac de Yopico. Faltaban muchos guerreros y muchos jóvenes que habían quedado en el fondo del lago. Los presentes estábamos heridos o aterrados por la derrota. No importaba lo que sucedía en el lago, decía mi hermano Cotlihuicac, parado junto al brasero. Los mexicas no necesitamos combatir en el agua. Nuestra fuerza y nuestras armas son suficientes para derrotar a los enemigos en la tierra. Los enemigos no pasarán de la calzada, nunca llegarán hasta nuestras casas. Su voz sonaba tan firme que logró que nos olvidáramos de lo que había sucedido, y al día siguiente fuimos a combatir a nuestros enemigos a la calzada de Iztapalapa. Cuauhtlícac iba al frente y nos animaba con gritos y palabras. Sin dejar de blandir su espada, nos sentíamos seguros con un capitán tan valiente. Se veía verdaderamente gallardo con su vestido de plumas de águila y su escudo de plumas azules. Nos detuvimos, nos detuvimos en la albarrada de la calzada y pronto vimos acercarse a los guerreros mexicas que habían defendido la primera albarrada y que ahora venían corriendo para escapar de los enemigos. Los españoles los habían atacado con sus cañones y sus arcabuces, mientras los tlaxcaltecas y los chalcas les arrojaban piedras y dardos. Nuestros enemigos resistieron con valentía, pero los cañonazos destruyeron la albarrada y los españoles y sus aliados se lanzaron a través del canal con tal ímpetu que los mexicas tuvieron que retirarse. Los ayudamos a cruzar el canal y nos preparamos a defender nuestra albarrada. Cuando llegaron los españoles y los tlaxcaltecas, los recibimos con una lluvia de flechas y piedras que los hizo retroceder, pero pronto llegaron llegaron dos de sus bergantines y empezaron a disparar sus cañones contra la albarrada. Cada tiro rompía piedras y palos y abría boquetes en el muro. Si un guerrero estaba cerca, era herido por los pedazos que salían volando. También teníamos que agacharnos tras el muro para escapar a sus escopetazos y a los escopetazos. Ay, no habían escopetas, güey. Y a los güey, y a los dardos de sus ballestas. Pero no nos rendimos, hijos míos. Mientras los guerreros disparaban, los más jóvenes tapábamos cada boquete con piedras y palos como mejor podíamos. Nunca dejamos que los enemigos atravesaran el canal. Mi hermano se movía de arriba hacia abajo. Daba órdenes, recogía a los heridos, disparaba dardos. Era el único que no se agachaba cuando venía una lluvia de flechas y tiros enemigos. Muchos murieron, pero yo no sentía miedo por él, porque sabía que su espada lo protegía y que ya ningún español podía matarlo. Al anochecer los españoles salieron huyendo en cuanto los vimos retroceder. Saltamos la albarrada y corrimos tras ellos. Los guerreros más rápidos y más valientes como mi hermano alcanzaron a cautivar a varios tlaxcaltecas, pero otros murieron porque los españoles volteaban a dispararles y les daban con sus ballestas en pleno pecho. Los guerreros cautivos fueron llevados al templo de Yopico y ahí mismo los sacerdotes les abrieron el pecho. Su sangre sirvió para hacer más fuerte a nuestro dios Huitzilopochtli y su carne nos alimentaba y nos daba valentía. Pero esa noche los jóvenes no descansamos como los guerreros que se sentaron a contar sus hazañas del día, pues tuvimos que regresar a la primera albarrada para volver a levantarla. Los españoles habían quitado las piedras y los palos los habían tirado al canal hasta hacer un montón que llevaba el nivel de la calzada. Por eso toda la noche nos dedicamos a recoger las piedras y los palos del agua y a volverlos a levantar en un muro tras el canal. Por si fuera poco, los capitanes nos ordenaron que rompiéramos más piedras de la calzada para que el canal fuera más ancho y más profundo y para que la albarrada fuera aún más alta. Llovió toda la noche y el piso de la calzada se llenó de lodo, de modo que resultaba difícil cargar las piedras pasadas en medio de la oscuridad entre tropezones y resbalones, pero mucho peor era escuchar los gritos de los guerreros mexicas que habían sido capturados por los tlaxcaltecas y que eran sacrificados por ellos en su campamento. Sabíamos que se los comerían como los guerreros mexicas comían la carne de los enemigos que habían capturado. Más tarde los tlaxcaltecas se acercaban a gritarnos: no trabajen tanto, mejor descansen y coman, queremos que estén bien gordos cuando los comamos. Ya hemos puesto a calentar el pozole para preparar su carne, ya tenemos listos los cuchillos para abrir sus pechos. Vengan de una vez. Ya comimos a varios de ustedes y nos quedamos con antojo de otro de carne mexica. Así continuó la guerra en- Así continuó la guerra en un trabajo de nunca acabar, hijos míos. Durante el día nos defendimos contra los enemigos y si nuestra albarrada era destruida teníamos que salir corriendo para que no nos capturaran. Huíamos, pero los esperábamos en la siguiente albarrada y ahí los enfrentábamos. A veces en un solo día tomaban una o dos, hasta tres. Más tarde por la noche los jóvenes teníamos que destruir los puentes que habían construido los españoles y los tlaxcaltecas y volver a construir las albarradas que habían deshecho. Era grande nuestra valentía y nuestra fuerza.
Pero de nada sirvió. A los pocos días los españoles nos atacaron con todas sus fuerzas desde la mañana y nada pudimos hacer para detenerlos. Rompieron todas nuestras albarradas y entraron hasta la ciudad. Cuando llegaron a Tenochtitlan corrieron por la calzada hasta la plaza del Gran Templo y ahí colocaron su cañón y dispararon con él contra los edificios. También subieron al templo de Huitzilopochtli y mataron y derribaron a los sacerdotes que hacían ofrendas a nuestro Dios. En verdad nadie esperaba que los enemigos avanzaran tanto. Cuando sonaron las caracolas, todos corrimos hacia el gran templo. Los españoles huyeron al vernos llegar y los perseguimos con furia. Los hubiéramos acabado, pero entonces llegaron sus caballos a defenderlos. Era como monstruos alados que se movían de un lugar a otro y nadie podía con ellos. Un jinete español un jinete español podía atravesar al mejor guerrero mexica con un solo golpe de su lanza. Por eso ya no nos atrevimos a enfrentarlos y los españoles pudieron escapar por la calzada hasta su campamento. Los enemigos escaparon de nuestra ciudad, pero el daño estaba hecho. Cuando se apagó el ruido de la batalla, cuando se disipó el humo de los cañones, vimos que nuestras calles y las plazas de nuestros templos estaban cubiertas de cuerpos de guerreros mexicas como el día de la matanza. Los edificios ardían y los sacerdotes muertos yacían al pie del templo de Huitzilopochtli. Cuando vi otra vez los muertos en la gran plaza de nuestra ciudad, pensé por primera vez, hijos míos, que quizás mi hermano Coatlihuica se había equivocado. Pese a lo que había dicho, los enemigos habían llegado al corazón de nuestra ciudad y la habían atravesado con sus espadas y sus cañones malditos. De nada nos había servido la protección de nuestro dios Huitzilopochtli, de nada había servido nuestra valentía y nuestros esfuerzos. Esa noche nos volvimos a reunir en el Calmecac de Yopico. Antes de que empezara la guerra éramos tantos que apenas cabíamos sentados en la escalera del templo, pero ahora teníamos espacio de sobra. Muchos guerreros y jóvenes habían caído ese mismo día, heridos por los cañonazos y pisados por los caballos. Cuautlihuica que empezó a caminar de arriba a abajo por el patio y nos habló en voz muy baja. Los enemigos han vencido nuestras defensas, así como entraron hoy el gran templo, entrarán mañana los barrios, entonces quemarán las casas, matarán a los ancianos y violarán a las mujeres. No podemos hacer nada para defenderlos, nos atacan por la calzada de Iztapalapa y por la de Tacuba. No nos damos abasto para detenerlos. Por eso nuestro rey Cuauhtémoc junto con sus grandes capitanes han decidido que debemos abandonar Tenochtitlan. Si dejamos aquí a los niños y a las mujeres serán presas de los asesinos, de los perros tlaxcaltecas, por eso nos refugiaremos todos en Tlatelolco. Uy, voy. Ahí no nos podrán atacar tan fácilmente y los guerreros combatiremos tranquilos en las calles de Tenochtitlan porque nuestras esposas y nuestros hijos están seguros, los enemigos nunca llegarán a Tlatelolco. Mi hermano quería sonar decidido y firme, pero la voz le temblaba. No era fácil para un guerrero aceptar su derrota. Por eso tenemos que obedecer las órdenes de nuestros gobernantes. Esta misma noche tenemos que abandonar Yopico. Vayan a ordenarles a sus familias que se preparen. Cuando terminó de hablar, Cuautlihuicac bajó la vista y no la levantó hasta que todos salieron del patio. Me acerqué a donde estaba y me dijo al oído con la voz quebrada: avísale a nuestro padre y a nuestra venerable madre Cuetzpalomitl. No quiero ser yo el que les dé la noticia ahora que mi mujer acaba de tener a mi hijo. Esa noche nadie durmió en Yopico ni en los otros barrios de Tenochtitlan. Todas las familias se prepararon para abandonar sus hogares. Cuando llegué a mi casa sentí mucha tristeza, hijos míos. Hacía mucho tiempo que no veía a mis padres, pues cuando no estaba en la calzada combatiendo a los enemigos cargando piedras, estaba en el Calmecac descansando, escuchando las órdenes de los capitanes y preparando las armas para el combate del día siguiente, pero ahora no podía sentarme a descansar junto al fogón, ni escuchar las palabras de mi padre, ni ver el dulce rostro de mi madre. No había tortillas calientes para mí y para comer. Mi padre, mi madre y mi cuñada iban de un lugar a otro recogiendo y guardando las cosas de valor, mientras mi sobrino lloraba en un rincón. Mi padre doblaba sus mantas y con ellas envolvía plumas y vasijas de barro precioso. Mi madre ataba sus cacharros con una cuerda de ixtle. La esposa de Cuatlihueca recogía los trajes de algodón y las insignias de plumas y piedras preciosas de mi hermano. Corría a mi escondite y saqué el libro y la barra de oro. Se los llevé a mi padre. Él tomó la barra y me vio con admiración. Después lo envolvió en una manta roja brillante. El libro se quedó en el piso. Se lo volvió a pasar para que lo guardara con el oro y él me respondió: ¿para qué quieres cargar algo tan pesado? No podemos llevar tantas cosas. Nuestros antepasados no cargaban casi nada cuando caminaban por el desierto y nosotros somos ahora como ellos, unos pobres desgraciados sin hogar. ¿Tú crees que podemos cargar cosas inútiles? No pude responderle. Yo mismo no entendía por qué quería guardar ese libro, pero tampoco podía dejarlo ahí. Fingí abandonarlo en el piso, pero cuando mi padre volteó lo escondí, bien envuelto junto a la barra
de oro. Salimos de la casa y ya muy tarde y seguimos a las demás familias del barrio por la calzada. En verdad era una lástima verlas. Los hombres y las mujeres cargaban a sus hijos pequeños y llevaban también sus bultos con mantas, plumas finas y oro. Algunas mujeres cargaban sus cacharros y unos cuantos sacos con granos de arroz y frijol. Todo lo demás había quedado atrás. Se había perdido. En verdad, parecíamos personas miserables, de las que siempre vagaban de un lado a otro porque no tienen tierras ni casa. No parecíamos a los otomíes que tanto habíamos despreciado. Por eso nadie quería detenerse, nadie quería volver a ver su hogar, su escuela, su templo. Ya no existía para nosotros. Los guerreros nos esperaban al final de la calzada junto al canal, iluminados con grandes antorchas. Coatlicue era el capitán, sin decir palabra, y los otros hombres revisaban a cada familia que pasaba y le quitaban los cacharros y otros objetos grandes. Cuando nos acercamos, mis padres sonrieron y su esposa dio un paso adelante para saludarle y mostrarle a su hijo, pero mi hermano no respondió. Sin decir palabra, arrebató los cacharros de mi madre y los estrelló contra el piso. Nadie puede llevar ollas ni cántaros. No hay lugar para tantas cosas en Tlatelolco, gritó, sin siquiera voltearnos a ver. Después se alejó con su antorcha. Avancen rápido. Las otras mujeres soltaron sus cacharros en silencio y los guerreros se acercaron para romperlos. Cuando llegamos al puente que cruzaba el canal, uno de los guerreros me tomó de los hombros. ¿A dónde vas? Tú te quedas aquí. Tenemos que combatir con los hombres. ¿O acaso eres una jovencita? Me enfurecí. Yo había estado en la batalla con él y no era ningún cobarde. Suéltame, no estoy huyendo, solo quiero acompañar a mi familia. Quiero ver dónde van a dormir, en qué casa. Después regresaré. El guerrero me sujetó con más fuerza y sus compañeros se rieron. ¿En qué casa dices? ¿Acaso crees que van a vivir en un palacio? No seas estúpido. Van a dormir en la calle como todos los de nuestro barrio. Las demás familias querían pasar y nos empujaban. Además alcancé a darle a mi padre el bulto de que cargaba con la barra de oro y el libro. Luego los vi alejarse por la calzada hasta que las antorchas nos los iluminaban más. En ese momento empezó a llover de nuevo. Ya no combatimos para defender a nuestro barrio, hijos míos. ¿Qué caso tenía morir para salvar casas que ya estaban vacías? ¿Para qué proteger el altar de nuestro señor Cipe si él ya no vivía ahí? Los guerreros y los jóvenes que seguimos el camino de las familias y abandonamos el barrio de Yopico. Lo mismo hicieron todos los guerreros de los demás barrios en Tenochtitlan. También abandonamos los palacios de nuestros emperadores y el gran templo. No nos importaba ya. Los sacerdotes se habían llevado el bulto de nuestro dios Huitzilopochtli a Tlatelolco, donde estarían más seguros. Nuestra ciudad quedó completamente sola, sin hombres y sin dioses. Todos nos refugiamos en Tlatelolco y construimos la albarrada más grande que habíamos hecho jamás. Los jóvenes de todos los barrios acarreamos madera, piedra y lodo hasta que el muro fue más alto que una casa. Aquí hemos de triunfar o morir, decía Coatlicue para darnos ánimo. De aquí solo saldremos para perseguir a nuestros enemigos y acabar con ellos. Si no, solo nos quedará tirarnos al agua. No tenemos otro lugar a donde ir. Cuando no estaba cargando las piedras para la barrada o combatiendo a nuestros enemigos, caminaba por las calles de Tlatelolco en busca de mi familia. Eran barrios que nunca había conocido y me perdía con frecuencia entre los callejones y los canales. En todas las calles había gente de Tenochtitlan, dormían y comían ahí, bajo la lluvia entre los charcos. Le preguntaba por la gente de Yopico, pero nadie me podía dar razón. Apenas sabían de la gente de sus propios barrios. Los de Tlatelolco tampoco sabían nada, casi no hablaban con los de Tenochtitlan y solo se burlaban de nuestra cobardía. ¿Para qué huyeron? ¿Por qué vinieron a encimarse aquí en nuestros barrios? Son unos cobardes. Es como si ya estuvieran vencidos. No supieran enfrentarse a los españoles. Nosotros no los defenderemos de ellos. Por todos lados era lo mismo. Sus guerreros se reían de nosotros. Sus viejos despreciaban a nuestros viejos y sus mujeres a nuestras mujeres. Sus niños aventaban piedras a nuestros niños. Cada vez que escuchaba las burlas de los tlatelolcas, hijos míos, me preguntaba si no tenían razón. Es verdad, parecían que los de Tenochtitlan estábamos vencidos. Ya no teníamos hogares, ya no teníamos templos. Uy, espérate, cuando un culero haga una matanza otra vez allí, a lo mejor dicen que son dos, a lo mejor esta es la primera. Nuestras familias estaban perdidas entre extraños y un techo para protegerlas de la lluvia. Kotliwika había prometido que destruiríamos a nuestros enemigos, pero ellos nos habían derrotado una y otra vez. Había dicho que los venceríamos en el agua, pero ahora sus bergantines iban en un lugar a otro del lago y nos disparaban día y noche. Había jurado que nunca entrarían a nuestra ciudad, pero ahora éramos nosotros los que ya no podíamos regresar a Tenochtitlan. Mientras tanto, los enemigos no dejaban de atacarnos. Ahora te querían entrar hasta la plaza del mercado de Tlatelolco. Era una plaza tan grande como la plaza del Gran Templo, y en ella dormían muchas familias de noches, por lo que los españoles y sus aliados querían hacer una masacre tan grande como la que habían hecho en Tenochtitlan. Por eso atacaban todos los días y disparaban sin cesar sus cañones
contra nuestra gran albarrada. Defendíamos la albarrada con todas nuestras fuerzas hasta que los capitanes mexicas decidieron detenerle una trampa a nuestros enemigos. Nuestro rey Cuauhtémoc ha ordenado que los dejemos entrar, nos explicó Cuatlihuica. Los dejaremos pasar por la calzada y los esperaremos en los canales y las calles de los lados. Entonces, cuando estén muy de adentro de Tlatelolco, los atacaremos y los destruiremos. Al día siguiente seguimos sus órdenes. Nadie defendió la albarrada y los españoles la destruyeron con sus cañonazos. Cuando pasaron sobre sus escombros y no encontraron un solo guerrero en la calzada, pensaron que nos habían vencido y avanzaron hacia el mercado. Sin embargo, nosotros los esperábamos escondidos en los canales, dispuestos a acabar con ellos. Yo conducía una barca en la que iban Cuatlihueca y otros 3 guerreros de Yopico. Cuando vimos venir a los españoles, nos agachamos para que no nos vieran. Me sujeté en una piedra de un muro para inmovilizar bien nuestra barca, y aunque el agua del canal golpeaba en pequeñas olas, logré que la canoa no se estrellara contra la pared e hiciera ruido. Primero pasaron los tlaxcaltecas y los chalcas, detrás entraron los españoles con sus arcabuces, sus ballestas y sus espadas, y al final vinieron los caballos. Cuando terminaron de pasar los enemigos, mi hermano se levantó de un brinco, se veía contento, la sed de victoria no llenaba de alegría. Perdón, me estoy riendo. Oye, hoy vamos a terminar con ellos, es que me acordé de... Bueno, de ellos, los vamos a deshacer, vamos a tener tanta carne para comer que vamos a tener que dejársela a los perros y a los opilotes. Pero hermano, le respondí, ya has dicho lo mismo antes y a ellos nos han vencido, quizás sean demasiado fuertes para nosotros, quizás nunca los podremos derrotar. En el momento que abrí la boca me di cuenta de que no debía hablar así, pero en las ideas que revoloteaban en mi cabeza como mariposas negras que no me dejaban dormir ni descansar, quería que Cautlihuicac me tranquilizara que me convenciera que nosotros los mexicas éramos todavía los más fuertes y que venceríamos a todos nuestros enemigos. Pero mi hermano se volvió furioso y me pellizcó la mejilla. Luego me jaló de una oreja y me la levantó en vilo. La barca se tambaleó y los otros guerreros tuvieron que asirse a las paredes para no caer al agua. ¿Qué dices, cobarde? Pareces una mujer. ¿Qué haces aquí? Vete a preparar tortillas y esconderte tras las faldas de nuestra madre. Cautlihuicac me jaló hasta que estuvo a punto de arrancarme la oreja. Después me tiró al agua. Esas fueron las palabras del hijo de Tlacotzin, y por eso lo matamos. ¿Quieres que te matemos a ti también por traidor? En ese momento sonaron las caracolas que nos llamaban al combate. Nuestros guerreros habían enfrentado a los enemigos y los habían hecho retroceder. Ahora huían por la calzada de regreso a la albarrada, y era el momento de atacarlos y destruirlos. En cuanto se escuchó la señal, los guerreros mexicas salieron de sus escondites en los canales y los techos de las casas y comenzaron a aventar piedras y dardos. Los enemigos no esperaban ese ataque y se llenaron de miedo, perdieron todo el orden y huyeron aterrados. Se empujaban y tropezaban entre ellos, y si alguno caía, los demás pasaban sobre él. Nadie se detenía a ayudarlo o a levantarse. Uno de los guerreros de la barca me dio el brazo para que saliera del agua, y en cuanto tomé el remo de Cuatlihuicac dio la orden de que avanzáramos. Salimos al gran canal junto a la calzada, y él y otros guerreros empezaron a disparar sus lanzadoras. Había muchas otras barcas mexicas y de todos llovían los dardos, pero era poco el daño que hacían, pues todos los enemigos estaban vestidos con trajes de malla de algodón que los protegía bien. En ese momento recordé que más adelante había un canal que atravesaba la calzada y que nuestros guerreros habían levantado el puente en cuanto pasaron los enemigos. Ahora llevaba tanta prisa en su huida que seguramente caerían en el agua, como les había ocurrido la noche en que huyeron de la ciudad, y ahí podríamos tomar los prisioneros. Inmediatamente empujé la barca con el remo en esa dirección, pues sabía que teníamos que llegar rápidamente antes de que los enemigos lograran cegar el canal. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Cuatlihuicac volteó para arrebatarme el remo, pero yo no me detuve. Vamos al canal. Cuando nos acercamos, él y otros guerreros vieron lo que pasaba en el canal y no me dijeron más. Todos los enemigos que iban llegando al lugar caían al agua, empujados por los que venían detrás. Después trataban de subir a la calzada del otro lado del canal, pero se resbalaban y volvían a hundirse porque los bordes del canal estaban empapados y se había llenado de lodo. Tampoco los caballos alcanzaban a detenerse en un momento. El canal se llenó de hombres que gritaban e intentaban irse a cualquier cosa para no ahogarse. Nos acercamos y mi hermano y los guerreros empezaron a golpearnos en la cabeza con sus macanas. Entonces llegaron más barcas mexicas. No los maten, los queremos vivos para alimentar a Huitzilopochtli, gritaban
gritaba Cotlihuicac. Era muy fácil capturar a los enemigos. Temían tanto miedo de ahogarse que se agarraban a los brazos de los guerreros mexicas y ellos solo tenían que atontarlos con un buen golpe en la cabeza y sacarlos del agua. Así llenamos nuestras barcas de cautivos hasta que parecía que su peso nos iba a hundir. En ese momento llegaron más españoles desde las barranas. Venían como el capitán Cortés a rescatar a sus amigos. Traían el gran estandarte de la bandera que nos había enseñado con tanto orgullo cuando entraron a nuestra ciudad por primera vez. En cuanto se acercaron al canal empezaron a disparar hasta que nos hicieron retroceder. Entonces se detuvieron a ayudar a sus compañeros a salir del agua. Ante el nuevo ataque, muchos de nuestros barcos se alejaron con los cautivos que habían hecho. Nuestras barcas estaban a punto de hundirse por el peso de 3 españoles y por eso me empecé a retirar yo también. Detente, me ordenó Kotliwik en voz baja. Traen su estandarte, ¿no ves? Si lo capturamos tendrán que darse por vencidos. Acércate a la calzada para que vayamos por él. Cautlihuicac levantó su espada y me señaló la orilla, muy cerca de donde estaba el capitán Cortés. En su mirada no había miedo. Al verlo los otros guerreros blandieron sus macanas. Nos acercamos a la orilla y los cuatro saltaron a la calzada. En ese mismo momento uno de ellos cayó atravesado por un tiro de ballesta, pero los otros continuaron avanzando hacia el estandarte. El hombre que cargaba la bandera estaba solo junto a un muro, porque los demás españoles se habían acercado al borde del canal. Cautlihuicac lo tomó por sorpresa y lo derribó de un tajo en el cuello. El estandarte cayó al piso. También entonces mi hermano soltó su espada y se agachó a recogerla. Cautlihuicac, no sueltes la espada, recuerda que es la que te protege, le grité desesperado. No me alcanzó a escuchar. En ese momento, sin que él los viera, lo rodearon varios guerreros tlaxcaltecas. Uno lo golpeó en la cabeza con una macana y cuando cayó lo tomaron de los brazos y las piernas. Los dos compañeros de mi hermano quisieron defenderlo, pero un tlaxcalteca atravesó a uno de ellos con una lanza. Hermano, voy por ti, espérame, le grité y salté a la calzada. No tenía miedo, ya no me fijaba en los enemigos a mi alrededor ni en las flechas que volaban por el aire. Solo veía los tlaxcaltecas que se llevaban a mi hermano. Corrí tras ellos, pero había demasiados hombres, demasiados cuerpos tirados, demasiado humo, demasiado ruido. Pronto no los vi más, hijos míos. Entonces alguien me tomó del brazo y me detuvo. ¿Dónde está tu arma? Vámonos de aquí. Era el compañero de Cuautlihuicac, que había recogido el estandarte de los enemigos. Mi hermano, tenemos que salvarlo, lo van a matar, lo van a comer, olvídalo, ya no tiene salvación, pero murió heroicamente. Gracias a él los enemigos están vencidos, ya tenemos el estandarte. Me jaló hasta la barca y me hizo alejarme del canal para consolarme mientras mi mamá pensaba en la muerte de Cautlihuicac y había sido gloriosa como él decía, pero de nada sirvió que capturáramos la bandera de los españoles, hijos míos. Nuestros guerreros sabían que cuando un enemigo tomaba el estandarte de los mexicas quería decir que había capturado el corazón del ejército y que no podía combatir más, pero los españoles no combatían con verdaderos guerreros, sino como hombres salvajes y traicioneros, que no se preocupaban de su honor. En vano les mostramos el estandarte, en vano lo ondeamos frente a ellos desde nuestras barcas. Jamás reconocieron su derrota, no se rindieron como hubieran hecho unos guerreros nobles y valientes, no dispararon con sus arcabuces y sus ballestas y luego se retiraron sin más. Cuando lograron sacar del agua a los hombres que habían sobrevivido, sin embargo los mexicas habíamos triunfado en esa gran batalla y esa tarde hubo fiesta. Nos reunimos en la plaza del mercado para que el rey Cuauhtémoc premiara a los que había tomado prisioneros. El compañero de Cuautihuitlac le entregó el estandarte de los enemigos al rey. El rey le regaló una insignia de caballero águila. Ahora sería el capitán de los Yopico, como había sido mi hermano. Enseguida los sacerdotes subieron al templo para sacrificar a los prisioneros. Eran más de 100 Eran más de 100. Primero murieron los tlaxcaltecas y los chalcas. Sus cuerpos se apilaron en montones al pie del templo. Cuando hubieron muertos todos, llegó el turno de los españoles. Estaban desnudos, y cuando subieron a las escaleras del templo, sus cuerpos blancos brillaban como si estuvieran hechos de hueso. En cuanto llegaban a lo alto del templo, los sacerdotes lo tomaban por los brazos y los tiraban boca arriba sobre la piedra de sacrificio y les abrían el pecho. Cerré los ojos, hijos míos. Pensaba que en ese momento los tlaxcaltecas estarían sacrificando de la misma manera a mi hermano Cuautlihuicac, y que después comerían sus piernas y sus brazos como los guerreros mexicas se preparaban a comer los de sus enemigos. Cada vez que un cuerpo rodaba hacia abajo por las gradas del templo, la multitud gritaba y cada grito me dolía como si estuviera cortándome el pecho. Es como en los viejos días, decía el nuevo capitán Águila en voz alta,
para que lo escucháramos los pocos guerreros de Yopico que quedábamos. Cuando nuestro ejército regresaba de la guerra y sacrificábamos a todos los cautivos en el templo de Huitzilopochtli, sentíamos este mismo orgullo y esta misma fuerza. Ahora empezaremos de nuevo. Entonces seguramente vio el dolor en mi rostro, pues se me acercó y me habló al oído. No te preocupes, Quetzalcoatl, tu hermano murió una... Tu murió una... Tu hermano murió una buena... ¿Qué pedo? Tu hermano tuvo una buena muerte. Ahora ya está descansando con el sol y ya no sufre nada. Vive en un gran palacio donde tiene chocolate, tabaco, plumas preciosas y calchagüites. ¿Qué más puede pedir? Además, gracias a su valentía capturamos al estandarte de los enemigos. Después volvió a levantar la voz. Quería sonar tan valiente como mi hermano Coatlihuicac. Vamos a recoger los cuerpos de nuestros cautivos. Hoy vamos a cenar bien. Vamos a comer carne hasta hartarnos. Los guerreros y los jóvenes sonrieron por el banquete que les esperaba y ya no dejaban de pensar que de seguro los azcaltecas sonreían así frente al cuerpo de mi hermano. Sin pensarlo más, me alejé corriendo en dirección contraria. Quería encontrar a mi familia, tenía que decirles lo que había visto, contarles que Cotihuiclac había sido capturado como un gran guerrero, como un valiente. Así se sentirían orgullosos porque sabrían que su muerte había sido la mejor muerte que podía tener un hombre. Así me consolarían y me dirían que siempre habíamos sabido que mi hermano terminaría así porque así lo decía el signo de su nacimiento y también que esa era la muerte que él quería tener. Caminé de un Caminé de un lado a otro de la plaza. Varias veces pensé que se había visto a mi padre entre los demás hombres, pero nunca lo logré alcanzar. Cada vez se hacía más oscuro y empecé a desesperarme. Tenía que encontrarlos antes de que llegara la noche. Conforme se extinguía la luz, los braseros se encendían, pero eran pocos y brillaban con menos fuerza que antes, pues ya no había tanta leña para alimentarlos. La fiesta terminó y la gente se puso de pie. Los tlatelolcas se dirigían a sus casas, los enochas a los lugares donde dormían. A empujones me abrí paso entre la multitud, gritando una y otra vez: Padre, madre, ¿dónde están? Ya no podía ver nada. Al fin me detuve y me senté en el piso. Ya no podía correr ni gritar más. Cerré los ojos y vi a mi hermano. Su mirada no brillaba ya por la valentía. Tenía el pecho abierto y le habían cortado los brazos y las piernas. Entonces sentí un dolor inmenso en el corazón, como si a mí también me hubieran sacrificado. ¿Por qué lo habían capturado? De nada sirvió que yo hubiera matado al joven español que era su doble. No lo supe proteger y además lo hice enojar con mi cobardía. Había muerto por mi culpa. Me sentí muy cansado y me eché en el piso en medio de la plaza, como un perro. Empezó a llover y sentí mucho frío. No tenía con quién cubrirme, pero ahí me quedé, tiritando. Luego empecé a llorar. Jamás me sentí tan solo y triste como esa noche, hijos míos. No tenía una casa donde ir y tampoco encontraba a mi familia. No podía saber si mi padre y mi madre estaban vivos todavía. Quizás habían muerto de hambre y estaban tirados en alguna calle. Quizás ahora mismo mi propio hermano me maldecía por cobarde después de su nueva casa en el cielo. Porque no había sabido protegerlo bien? Porque no habíamos sabido cuidar nuestro barrio y nuestra ciudad? Todos nuestros esfuerzos habían sido en vano. Nuestro barrio estaba destruido. Tenochtitlan ya no existía. ¿Qué podíamos hacer para que los extraños se fueran y nos dejaran vivir de nuevo en paz? Mi maestro, el gran sacerdote, también había muerto y era como si hubiera olvidado todo lo que me había enseñado. Hacía cuánto tiempo que no ofrendaba mi sangre para nuestro señor Sipe. Hacía cuánto tiempo que no vería el sol salir por las mañanas. Ya no sabía qué sentían los dioses. Ya no sabía qué pasaría con el maíz. En, en verdad me sentía completamente solo, hijos míos. Ya no sabía cuál era mi deber como mexica. No sabía qué podía hacer por mi barrio, por mi ciudad, por mis dioses, por mi familia, porque los había perdido a todos. En ese momento solo quería estar muerto para poder ir a descansar con nuestros antepasados y acompañar a mi hermano Cuatlihuica. Ya no quería sufrir más, ya no quería ser mexica. Uy, espérate tantito.